En el componente de competencias ciudadanas hay un ítem esencial. Esto es el desarrollo cultural. Pero, ¿qué es eso de lo cultural? ¿Qué es eso de cultura? Hoy nos vamos a acercar a dos definiciones clásicas dentro de la antropología de lo que es lo cultural y cómo esto tiene implicaciones en la manera que hacemos lecturas a propósito de los problemas reales y contextuales que salen normalmente en las pruebas Saber Pro. Pero también vamos a estar evaluando lo que son las implicaciones éticas y morales en los diferentes dilemas o problemáticas planteadas por la evaluación relacionadas con el problema del universalismo, el etnocentrismo y el relativismo. Ahora bien, vamos por lo primero. ¿Qué es cultura? Edward Burnett Tyler, uno de los antropólogos más conocidos porque fue quien instituyó el concepto más clásico de la cultura, dice que cultura es un entramado complejo de prácticas, costumbres, tradiciones, creencias que se transmiten de manera generacional a través de la enseñanza, luego entonces está en un proceso de enseñanza y aprendizaje, y que constituye la identidad de una comunidad en específico. Esta definición la podríamos resumir en que cultura no es otra cosa que creencias y prácticas. Creencias en el sentido inmaterial, es decir, todas las ideas que componen nuestra idea de la realidad y que la hemos aprendido por medio de la inculturación, es decir, el proceso mediante el cual los más viejos y más expertos les enseñan a los más jóvenes e inexpertos un acervo técnico, moral, espiritual, filosófico, religioso de creencias. Pero también, por el otro lado, además de este material intangible, está el material tangible, las prácticas. Las prácticas pueden ser desde los bailes que vemos, de los palenqueros, por ejemplo, su música, pero también puede ser los edificios que construimos, las chozas, etcétera. Este panorama nos permite hacer un acercamiento interesante a propósito de lo que nos preguntan sobre lo cultural. Cultura hace referencia entonces a todos los componentes inmateriales y materiales que componen la identidad de una comunidad específica. En el marco, por ejemplo, de la Constitución de Colombia, nosotros nos reconocemos como una república pluriétnica, es decir, que tenemos diversas culturas dialogando permanentemente, desde culturas originarias, ancestrales, precolombinas incluso, hasta culturas propias, regionalistas, como la cultura paisa, la cultura pastusa, la cultura costeña, etc. Estas culturas también, si lo vemos desde otra perspectiva, específicamente la perspectiva semiótica planteada por el antropólogo Clifford Geertz, componen un entramado de significados y sentidos. ¿Qué es cultura? Sino el símbolo que compartimos los seres humanos donde nos encontramos, donde significamos nuestras vidas individuales, pero también sociales. Por eso es que las palabras, según el contexto, varían de significado. O incluso una misma palabra puede cambiar su significado inmediatamente a través del chiste. Todos esos elementos semióticos relacionados con el significante y el significado constituyen en sí misma la estructura de la cultura. Al menos así lo sugiere Clifford Geertz. Ahora bien, uno podría hacerse la pregunta, ¿será que los significados tienen un carácter, un alcance universal? Es decir, que la pequeña cultura paisa puede comprenderse desde la cultura alemana, por ejemplo, o bien podemos decir que cada cultura no es ni superior, ni más avanzada, ni más progresiva, sino que todas las culturas pues no son mejores, sino diferentes. O bien podríamos arriesgarnos a decir que si bien las otras culturas no son tan malas, la propia cultura es la mejor. El componente de competencias ciudadanas entonces nos pone a debatir siempre entre el universalismo, el relativismo y el etnocentrismo, respectivamente. Yo los invito a que siempre apelen
a un etnocentrismo sano que permite la conversación y el reconocimiento de las otras culturas, pero también el reconocimiento de una cultura universal que hemos llamado la cultura de los derechos humanos. Que eso sea la guía y la orientación para tomar buenas decisiones, tanto en una prueba como en la vida real. Éxito.